Bueno, lo que ocurrió ayer en el Congreso, que estaba en las portadas de todos los diarios, que fuimos testigos, quienes estuvimos cubriendo esa noticia, una toma de 9 horas. En el lugar estaba presente en la comisión la senadora Ena von Baer, entre otros parlamentarios. Ella es integrante de la Comisión de Educación y Especial Mixta de Presupuestos y está con nosotros ahora. Senadora, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué va a pasar ahora después de la interrupción que hubo ayer en esta comisión y en la conversación que tenían con el ministro? ¿Cómo va a continuar? Bueno, la verdad es que lo que nosotros vivimos ayer fue una situación sumamente extrema y por otra parte una verdadera pena, porque nosotros íbamos a discutir mañana la partida de educación superior del presupuesto presentado por el Ejecutivo para el próximo año, y en la mesa estaba el rector de la Universidad de Chile, lo íbamos a escuchar a él, estaba el ministro que le podía contestar las preguntas que tuviese el rector y luego iban a hablar los representantes de la CONFECH. Por lo tanto, era, yo creo que una de las mesas que se ha dado hasta ahora más representativa de todos los sectores, y en el momento en que se estaba desarrollando esta reunión, irrumpe este grupo de personas en una forma sumamente violenta, subiéndose a las mesas, gritando, tirando vasos al piso. La verdad es que a mí me pareció que me pareció una verdadera pena que un movimiento que ha capturado el interés y muchas veces los corazones de muchas personas que creen que tenemos que mejorar la calidad de la educación en Chile, que creen que tenemos que hacernos cargo del financiamiento de esta educación, vean que este movimiento termina en una violencia que impide incluso poder avanzar con los actores en torno a una mesa. Nosotros después de haber tenido que terminar la sesión porque no estaban dadas las garantías para que el ministro pudiera asistir por parte del Senado, el que tiene que dar las garantías es el Senado, reanudamos la sesión y escuchamos al rector de la Universidad de Chile, pero resulta que el presidente de la comisión tuvo que volver a suspender la sesión porque estas personas que se habían tomado la sala seguían estando en el Congreso y la situación era que se podían volver a tomar la sala, se podía volver a producir una situación violenta y por lo tanto no pudimos preguntarle al rector de la Universidad de Chile, no pudimos escuchar a los representantes de la CONFECH porque no estaban dadas las garantías. Yo espero que el lunes, que volvemos a tener sesión, el Congreso el presidente del Congreso sí dé las garantías para que esta partida del presupuesto se pueda conversar con los distintos actores, porque en esta mesa realmente estaban representados todos, entonces uno no comprende si es que están todos sentados, si es que estamos todos dispuestos a dialogar y a escuchar por qué terminamos con una situación extremadamente violenta que impide el diálogo. Senador, ¿y por qué o cómo interpreta usted entonces este movimiento, la violencia de quienes llegaron ayer hasta el Congreso o la frustración que los llevaría, según ellos, a ser tan violentos? Mire, ninguna frustración, uno en la vida tiene muchas veces frustraciones. Hay miles de chilenos que por distintas razones, por pobreza, por haber perdido un familiar, por no haber podido terminar un proyecto, por tener que a veces llegar muy tarde a su casa, tiene frustración. La frustración no es ninguna excusa para la violencia que nosotros vivimos ayer. ¿Y cómo miles de chilenos pueden estar frustrados. ¿Y por qué entonces aquí atribuye y no terminan en las calles con violencia? ¿Perdón? ¿A qué atribuye entonces lo que pasó ayer? Lo que yo creo es que acá nosotros tenemos un movimiento social que capturó el interés de miles de personas en Chile que creen que tenemos que cambiar las cosas en educación, pero que finalmente el movimiento en este momento, que es lo que pasa muchas veces y eso está mostrado en muchos libros respecto a movimientos sociales en la ciencia política, que te dice que cuando un movimiento pierde el control se radicaliza, y cuando se radicaliza quienes terminan teniendo la voz cantante son los violentos, porque los violentos son los que quieren llevar las cosas al extremo, pero finalmente los violentos también son los que no quieren llegar a ningún tipo de acuerdo. Si acá pareciera ser, o sea, lo que yo vi ayer es gente gritando, gente que quería imponer su posición, y yo el llamado que le hago a los dirigentes estudiantiles es a que comprendan que en una democracia uno no puede pretender imponer su visión de las cosas en un 100% sin dialogar, sin darse cuenta que podemos tener diferencias, pero que si es que tenemos todo el ánimo real de dialogar, entonces no tenemos por qué llegar a la violencia. Yo creo que acá los dirigentes del movimiento estudiantil tienen que asumir la responsabilidad que les cabe, el tener el liderazgo que tienen y darse cuenta que ellos no pueden esperar imponer en un 100% su opinión, y que lo que tenemos que hacer todos es sentarnos a conversar, porque si no vamos a terminar en la violencia en la que estamos, y eso no es bueno para Chile. Yo creo que nadie en Chile quiere
esa violencia. Y la democracia, la discusión, el diálogo se produce en el Congreso. Ayer estaban dadas las posibilidades que esto se produjera, pero fue abortado por la violencia. Senadora, y por último, brevemente, ¿qué responsabilidad cree usted que recae en el presidente del Senado, Guido Girardi, por haber o no haber desalojado la sala? Bueno, mire, yo no sé si el tema era desalojar, no desalojar. A mí lo que me llama profundamente la atención es que esta gente estaba desde las 12 del día en el Congreso. A nosotros no se nos avisó esta situación, y cuando se produce esta situación violenta era absolutamente predecible que eso iba a ser así. Y después, cuando termina, el ministro se va y nosotros volvemos a sesionar, esta gente seguía estando en el Congreso y nosotros no pudimos sesionar porque esta gente estaba violentamente parada afuera y empezaba a golpear los vidrios. No pudimos seguir sesionando porque no es que hayan estado pacíficamente al interior del Congreso, no, ellos estaban violentamente al interior del Congreso y nosotros no pudimos terminar con nuestro trabajo, e incluso lo pudimos seguir sin el ministro. O sea, ni siquiera pudimos escuchar bien o hacerle preguntas al rector de la Universidad de Chile y a los dirigentes estudiantiles. O sea, aquí hay una responsabilidad muy importante del presidente, o total del presidente del Congreso, de tener que dar las posibilidades, o sea, dar las garantías, de poder hacer nuestro trabajo, de poder discutir el presupuesto. Y por lo tanto a mí me parece que es una situación absolutamente inaceptable. Yo lo que digo hoy es no a la violencia. No dejemos que la violencia nos gane en Chile. No debemos permitir que los que ganen, que los que tengan la última palabra, que los que se impongan sean los violentos, porque la mayoría de los chilenos no queremos violencia. Muchas gracias, senadora, por este contacto con Express Matinal. Y muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.